Santo Sudario de Oviedo o de la Catedral de Oviedo, pues la verdad es que poca gente ha oído hablar de él. Pero si decimos, y encima tiene un problema, que es que cuando la gente te dice, el sudario, ¿pero qué eso es? ¿El sudario de Cristo? Entonces el de Turín, no, vamos a ver, el de Turín no es un sudario, ahora lo vamos a aclarar, ¿no? Entonces, pero son telas coincidentes y que nos hablan de la misma persona, como vamos a ver. Entonces, pues eso, clave de la autenticidad de la sábana santa, porque es como la prueba del 9, y esto es una cosa que de lo que les voy a hablar es una investigación científica que se ha hecho dirigida desde Valencia y con colaboraciones de personal cualificado de distintos países y pues especialistas que se han unido a esta investigación en la que nadie ha cobrado nada y que ha sido una verdadera ruina como es en España investigar, ¿no? Es decir, tampoco lo pretendíamos, ¿eh? Es decir que, bueno, pero el caso es que yo creo que una vez hecho el trabajo fundamental, porque ahora ya prácticamente se sabe lo fundamental sobre el sudario de Oviedo, pues lo que es importante es que la gente se entere de la investigación realizada, porque si no, no sirve de nada, ¿no? Pues yo he estructurado esto como si fuera una clase casi y vamos a ir por partes, ¿no? El primer tema que vamos a tratar es los lienzos de Cristo. Y lo primero es distinguir que en los evangelios lo que se dice es que había una sábana en la sepultura de Jesús y también un sudario. Y la gente tiende a pensar que es lo mismo, pero no es lo mismo. Vamos a ver. Precisamente los evangelios sabemos que son 4 y hay 3 que son los llamados sinópticos. Sinóptico quiere decir paralelo y son Mateo, Marcos y Lucas, que prácticamente dicen las mismas palabras cuando se refieren a la sepultura de Jesús. Y luego va por libre San Juan, que se escribió mucho después, y ya conociendo el texto de los 3 anteriores, San Juan se dedicó a añadir cosas que no estaban claras en los 3 primeros evangelios, o aclarar algunas cosas, o contar otras, o omitir las que ya se sabían, ¿no? Entonces, Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que el cuerpo de Jesús fue envuelto por José de Arimatea en una sábana que en griego pone literalmente... Mateo dice además un adjetivo, dice una síndone catará. Síndone se traduciría por lienzo de lino, es decir, no solamente sábana, sino lienzo de lino, o sea, sábana de lino. Y es importante porque el lino no era utilizado habitualmente, es una tela cara. Es decir, como si dijéramos una tela de seda, pues no es una tela de paño o, en fin, cualquier otra que pueda ser más sencilla, ¿no? Entonces, Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que el cuerpo se envolvió en una sábana de lino, en una síndone. Sin embargo, Juan, como digo, que va por libre, pues nos habla de la palabra que nos interesa, habla de sudarión. Y Juan cita la palabra sudarión en los 2 casos refiriéndose a una tela pequeña que envolvía la cabeza del sujeto del que está hablando y concretamente pues nos hace pensar que es una tela más pequeña, como digo, para envolver la cabeza. Y efectivamente nos dice, y ya digo, lo utiliza en 2 momentos. Uno, cuando habla de que Jesús resucita a Lázaro y Lázaro dice que salió con las manos, los pies y las manos atado con vendas, y vendas son kairiais, y en griego, y luego dice que el rostro estaba envuelto en un sudario, en un sudarión. Sudarión, por tanto, la palabra sudario sería una tela más pequeña, por tanto la sábana no es un sudario, es una mortaja. Por tanto, hay que tener claras primero la terminología, ¿no? Hasta hace muy poco, la Conferencia Episcopal Española traducía muy mal el capítulo 20 de San Juan, cuando decía que llegaron Pedro y Juan al sepulcro y vieron unas vendas tiradas por el suelo y tal. Afortunadamente eso se ha rectificado porque ni hablaba de vendas ni hablaba de suelo. Es decir, leyendo en griego no tenía nada que ver con lo que se estaba traduciendo en español. Y entonces daba la sensación de que era una especie de momia egipcia toda vendada con un pañuelo que sería pequeño, porque se decía sudario. Bueno, o sea, la confusión ha sido bastante buena durante muchos años, ¿no? Pero tenemos que dejar claro, porque podríamos decir, yo voy a tener que recordar muchísimo porque tengo limitado el tiempo y lógicamente tendré que ir corriendo, me tienen que atender mucho, pero yo creo que como vamos a irnos ayudando de diapositivas se va a entender bastante bien, espero que así sea y si no pues me preguntan lo que sea necesario. Pero está claro que lo que dice es que cuando Pedro y Juan, dice Juan, cuando Pedro y Juan llegan al sepulcro ven los lienzos, el plural lienzos puede ser precisamente porque la sábana estaba doblada, es decir, estaría más o menos así, y se puede utilizar el plural enfático, es decir, que en realidad sería un lienzo, pero como es doble, pues está
cubriendo la parte posterior y la parte delantera del cuerpo del crucificado, pues entonces se podría utilizar la palabra. Esto está estudiado gramaticalmente y no hay ningún problema. O sea, no se trata de vendas, se habla de lienzos. Y luego dice que había en el mismo sitio un sudario, y lo que dice en griego es prácticamente dificilísimo de entender, a no ser que se entienda, como lo vamos a entender nosotros estudiando el sudario, ¿no? Es decir, lo que dice es que había un pañuelo que estaba enrollado sobre sí mismo, pero luego dice eis en atopón, o sea, en su propio lugar, pero dice aparte. Entonces, ¿a qué se refiere el evangelista, ¿no? Pues, claro, esto así es una especie de cruz de los exégetas que intentan explicar lo que pone el Evangelio y sin saber lo que quiere decir el evangelista, pues cada uno hace una interpretación distinta, que es un desastre, ¿no? Entonces, ya veremos que nosotros la hipótesis del estudio del sudario de Oviedo nos da para entender a qué se refería el evangelista, si efectivamente el sudario es el que está en la catedral de Oviedo. Lo que está claro es que un sudario era un pañuelo pequeño, que es lo que interesa a mí resaltar en estos momentos, y a veces son esas telas que iban colgadas del cuello, los orientales, para recoger el sudor. De ahí lo de la palabra sudario, porque viene de eso, de recoger el sudor. Pero es verdad que también se podía utilizar un pañuelo pequeño pues para otras cosas, y por ejemplo se sabe que se utilizaba para cubrir la cabeza de un ajusticiado que hubiera muerto, por ejemplo, crucificado, porque en esos momentos, en el momento en que una persona moría con la cara deformada, casi se consideraba una blasfemia. No voy a explicar por qué, pero desde el punto de vista judío era inaceptable que si el hombre, bueno, sí que lo voy a explicar, si el hombre es imagen de Dios, pues evidentemente una imagen de Dios deformada, grotesca, pues era casi como una blasfemia, ¿no? Entonces había que cubrir el rostro del ajusticiado. Esto nos parece rarísimo y lo hacemos todos los días. Cuando hay un muerto en una carretera se le tapa la cara y nadie sabe por qué lo hace, pues se hace desde hace muchos siglos, ¿no? Y bueno, pues, o sea, siguiendo la costumbre, pues se podía cubrir la cabeza del ajusticiado. Está claro que en el caso de Jesús se utilizó porque dice que estaba el sepulcro, la sábana, o sea, los lienzos aplanados, caídos, y también el sudario. Por tanto, había un sudario. Está claro que si hiciéramos un ranking de conocimiento, pues casi todo el mundo ha oído directa o indirectamente, aunque no tenga mucho conocimiento, ha oído hablar de la sábana santa, que es muy conocida y bueno, pues suscita siempre pues una serie de controversias y bueno, pero se va estudiando y se van conociendo cosas de ella. Pero del sudario, pues la verdad es que poca gente conoce. Bueno, pues esto es lo que yo voy a intentar, explicar qué es lo que hay en Oviedo, si puede ser realmente el sudario de Cristo y cómo podemos demostrarlo. Y por eso decía que yo voy a inducirles a que se metan en una investigación forense que hemos llevado a cabo durante 30 años y por un equipo muy amplio de gente que muchos de ellos ya han fallecido, pero que han dejado su legado para la historia, ¿no? De momento hay que decir que, claro, no están a escala, ¿no? Es decir, porque evidentemente la sábana y el sudario para estar a escala tendrían que estar así. Tenemos que cortar por arriba y por abajo la sábana y ver que las manchas importantes del sudario tienen el tamaño de la cabeza del hombre de la sábana santa. Pero está claro que la sábana de Turín es un ejemplo de lo que sería una mortaja del tiempo de Jesús y el sudario lo que es un ejemplo de lo que sería un sudario en tiempo de Jesús. Tiene el tamaño adecuado a las circunstancias correspondientes. Y son dos telas que son compatibles, ¿eh? Es decir, hemos dicho, una se utilizaba para cubrir la cabeza del ajusticiado una vez muerto y se transportaba el cuerpo con la cabeza cubierta con ese pañuelo. Y después, cuando se hacía el entierro definitivo, si se utilizaba una sábana grande, que no era lo normal, porque el entierro que muestra la sábana santa se corresponde con la situación que nos dicen los evangelios. Jesús fue enterrado como si fuera un rey. Esto, como estamos acostumbrados a que la gente piense que Jesús era un perro flauta o poco menos, pues la gente se queda sorprendida, pero hay que tener en cuenta que Jesús era la familia real, era un autónomo, no era un simple artesano dependiente, sino que era tectón, que es lo que dice el Evangelio, por tanto, es un maestro de tectones, era un arquitecto, nada menos. Es decir, Jesús se construía como San José, lo cual explica que pudiera irse a trabajar fuera sin problemas, cosa que no podría haber hecho un trabajador dependiente, ¿no? Pero bueno, es decir, Jesús es tomado en serio por los algunos miembros del Sanedrín, y el entierro de Jesús lo hace José de Arimatea y Nicodemos, que son dos personajes muy importantes de la sociedad judía. Y utilizan la mejor sábana que pueden encontrar, ¿eh? Una sábana de lino y además del mismo tejido con el que se hacía el traje del sumo sacerdote de Jerusalén. Es decir, una tela digna del sumo sacerdote se utiliza
Y eso es lo que nos dice la sábana santa de Turín en el entierro de Jesús. Y se utiliza una tela auxiliar. En cualquiera de los dos casos, lo que nos dicen los evangelistas, sobre todo Juan, es que cuando Pedro y Juan llegan al sepulcro se ven los lienzos allí, pero no está el cadáver. Y eso plantea un problema desde el punto de vista cultural, porque para los judíos lo que tenía sangre de una persona muerta tendría que quedar enterrada con el mismo cadáver, porque ellos pensaban que la sangre estaba en el alma. Pero por otro lado, la sangre, una cosa que tuviera sangre de un ajusticiado o de una persona muerta, en fin, en general la sangre producía impureza, es decir, aquel que tocaba sangre pues quedaba impuro y por tanto, pues lo único que se podía hacer es dejar esa tela con el cadáver y cuando pasado un año se recogían los huesos, se metía todo en un osario y punto. Lo que ocurre es que, efectivamente, para los apóstoles, si estaban los lienzos solos en el sepulcro sin cadáver, tenía que ser un verdadero problema, porque, como he dicho, no podían guardarlos porque era una cosa impura, desagradable, por mucho que fueran de Jesús, culturalmente era inaceptable enseñar o mostrar algo que tuviera sangre. Y por otra parte, pues tampoco podían tirarlos, porque si pensaban que en la sangre estaba el alma, pues lógicamente no podía tratarse de cualquier manera, ¿no? Entonces ahí tenemos el problema. Para ellos no estaba previsto en su cultura qué hacer con los lienzos de un ajusticiado que ha desaparecido de la tumba. Sí que sabemos, y entonces esto podría hacer un estudio mucho más largo, pero como he dicho que voy a decir lo esencial, pues voy a ello. Hay una serie de autores en los primeros siglos que nos dicen que aunque el evangelista no lo diga, no lo dice por una sencilla razón, porque era un delito. Es decir, llevarse algo de una tumba estaba castigado con la pena de muerte tanto para la ley hebrea como para la ley romana. Y además era una profanación de una tumba y tampoco, en fin, una serie de circunstancias que hacían imposible que ellos dijeran que tenían los lienzos, ¿no? Por eso el evangelista dice que estaban en el sepulcro, pero no dice que los cogieran. Sin embargo, otros autores posteriormente sí nos dicen que esos lienzos se guardaron y se los llevaron los apóstoles. La historia de la sábana santa la hemos contado otras veces y tenemos aquí, pues por ejemplo, eso en el YouTube del Ateneo hay una conferencia mía que tiene varios miles de visitantes donde se habla de la historia de la sábana santa. Pero no habíamos dicho nada del sudario. Y esto es la cosa. Es decir, hay un sitio, solamente un sitio en el mundo, donde se supone que está el sudario de Cristo, que es en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. Curiosamente, la Cámara Santa es la parte más antigua de la Catedral de Oviedo, porque de hecho es anterior a la misma catedral gótica, porque en realidad está hecha en un estilo anterior, que es arte prerrománico asturiano o ramirense, y era en realidad la Cámara del Tesoro, que es como se llamaba antes a la Cámara de las Reliquias. Lo que pasa es que ahora el tesoro nos suena a piratas y cosas así, pero la Cámara del Tesoro era donde estaban las reliquias guardadas normalmente en relicarios valiosos. En la Cámara de las Reliquias del Palacio de Alfonso II el Casto se colocó una caja, un arca, que se llama el Arca Santa, y sigue allí después de unos cuantos siglos, porque ahí llegó aproximadamente entre el siglo VIII y el siglo IX. Y este recipiente, dijéramos esta construcción, pues hoy día sigue teniendo en el interior, en el centro, detrás de esa reja que se ha colocado recientemente y con la nueva sistematización que se ha hecho en el año 2014, pues se ve muy bien lo que es el Arca Santa, que según la tradición pues es el arca donde llegó a Oviedo pues todas las reliquias que procedían de Jerusalén, y ahora contaremos un poquito la historia, y justo detrás se ha colocado ahora en una nueva sistematización, y en eso tiene mucho que ver el Centro Español de Sindonología, que tuvo mucha insistencia en que el sudario se conservara dignamente y con las medidas de seguridad mínimas. Ahora está detrás de un cristal blindado, en un ambiente controlado por ordenador, y en fin, una serie de cosas que antes no tenía, estaba metido simplemente en un arcón, en un arca, bueno, más que un arca, en un armarito de madera que tenía pues unas condiciones de conservación, en fin, bastante mejorables, ¿no? El sudario solamente se exhibe así cuando hay una exposición los días del octavario de la Santa Cruz, entre el 14 y el 21 de septiembre, que son las fiestas de la Gran Perdonanza, que se realiza en Asturias. Y el resto del año lo que pasa es que se conserva pues
cubierto con una fotografía, que en realidad más que fotografía es una imagen escaneada por ordenador que hicimos nosotros y que se la regalamos a la catedral y que ahora pues cubre el armario, pero que es un armario metálico especial para conservar el sudario. Si comparamos cómo estaba antes del año 2014, pues desde el siglo IX, pues estaba en unas condiciones completamente distintas. En 1959 se hicieron estos armarios que tenían un dudoso gusto, pero bueno, en fin, era lo que en aquel momento se llevaba, ¿no? Bueno, pues el sudario ha estado ahí, ya digo, desde el siglo IX, ininterrumpidamente. Y además, pues las reliquias de la Cámara Santa pues han sido objeto, aunque hoy día pues no sepamos muchas de estas cosas, pero durante siglos fueron objeto de una enorme veneración, ¿eh? Es decir, Oviedo está en el norte de Asturias, para aquellos que nos vean no sepan dónde está Oviedo, y era el punto de referencia inicial del Camino de Santiago. El Camino de Santiago se ha puesto de moda hace unos años, ya unos cuantos años, pero yo recuerdo que de niño nadie sabía qué era el Camino de Santiago, y era un camino cultural que seguían los peregrinos pasando por el norte de la península, más allá de la cornisa cantábrica, y los peregrinos iban en miles, a lo largo de la historia pasaron miles y miles de peregrinos que iban inicialmente a Oviedo, y cuando se descubrió después la tumba del apóstol Santiago continuaban hasta Santiago. Pero se decía, y hay una canción en francés que en español también rima, que los peregrinos decían que quien va a Santiago y no al Salvador, que es la catedral de Oviedo, quien va a Santiago y no al Salvador visita al siervo y deja al Señor. Es decir, poca gente sabe que Oviedo, por tanto, fue el origen del camino. Ahora se está intentando reivindicar en Asturias precisamente eso, es decir, lo que la gente no sabe, ¿no? Es decir, que el sitio que realmente tenía las reliquias que eran más dignas de ser visitadas eran Oviedo. Y a Oviedo llega, como hemos visto, el Arca Santa. Entonces vamos a contar un poquito por qué llega a Oviedo el Arca Santa. Entonces, de momento, ahora mismo está restaurada y pues se ve brillante y maravillosa, pero no siempre ha estado así. Lo cierto es que este arcón, esta Arca Santa, está recubierta de plata desde que Alfonso VI, en presencia del Cid, doña Urraca y algunos prelados y gente importante de la península, pues visitan en el año 1075 la Cámara Santa y descubren que ahí está pues eso, una serie de reliquias que se consideran reliquias muy importantes y que se supone que proceden de Jerusalén. ¿Esto es verdad? Pues vamos a ver. Lógicamente, pensar que vamos a encontrar documentos del siglo I fuera de los evangelios que sí que se conservan porque se copiaron muchas veces, miles de veces, cada comunidad religiosa tenía que tener unos evangelios y por tanto, pues como se hicieron miles de copias, pues algunas han llegado a nosotros y tenemos fragmentos, miles de fragmentos, ¿no?, que corroboran los textos que nosotros tenemos ahora. Pero pensar que un documento concreto vaya a durar miles de años, pues eso es bastante difícil, ¿no?, porque por la propia paso del tiempo se destruyen. Pero aún así tenemos referencias algunas, ¿no? La referencia más antigua que tenemos del sudario nos la dan los peregrinos de Piacenza, que tienen un manuscrito que se llama el manuscrito de San Antonino Mártir, que ha sido copiado muchas veces y por eso nos ha llegado a nosotros. Estos peregrinos de Piacenza, de Italia, bajo la advocación de San Antonino, pues visitan Tierra Santa, como años antes lo había hecho la monja Egeria, y nos van contando lo que ven por Tierra Santa. Y entonces ahí el manuscrito dice que junto al Jordán, no muy lejos de donde el Señor fue bautizado y del monasterio de San Juan, hay una cueva que dispone de celdas para 7 vírgenes. En el texto la palabra vírgenes se entiende en masculino, o sea que son jóvenes vírgenes, o sea, monjes. Se dice que allí se conserva el sudario que estuvo sobre la cabeza del Señor. Y esto es clarísimo, una referencia que no se puede confundir con la Sábana Santa, es decir, habla del sudario del capítulo 20 de San Juan, versículo 7. Esta referencia, pues efectivamente coincide con lo que se puede encontrar cuando vas, como yo he ido, y hemos ido del Centro Español de Sintología, hacemos viajes a sitios interesantes y hemos estado aquí también. Y efectivamente fuimos a ver la cueva donde estaban estos, bueno, el sitio donde estaban este monasterio, y efectivamente pues sí que hay constancia histórica de que ese sitio fue arrasado cuando en el año 614 el rey persa Cosroes II llegó, arrasó y asesinó a todos los monjes que había allí,
y bueno, pues en fin, se hubiera llevado el sudario si no hubiera sido porque unos años antes pues el grupo de los cristianos cogió estas reliquias más importantes, las metió en un arca y las transportó hasta la otra punta del Mediterráneo, es decir, al sitio más lejano que pudieron encontrar, porque los persas iban arrasando allá donde pasaban. Y efectivamente, pues hay una epopeya de esa arca santa que cruza todo el Mediterráneo desde las proximidades de Jerusalén, llega hasta Alejandría y después entra en España por Cartagena, que era el puerto más importante del siglo VII, ¿no? Que estamos hablando del 600 algo o del 500 algo, ahora no me sé exactamente la fecha, pero bueno, es aproximadamente muy poco tiempo antes del año 614, y en el siglo VII Cartagena el gran puerto. En el momento que, que se produce este traslado, Palestina pertenecía al Imperio Bizantino y Cartagena, un trocito de España, era también del Imperio Bizantino, con lo cual es lógico que recalen las reliquias en la colonia bizantina más lejana que existía del sitio de peligro. El señor de Cartagena tiene un hijo que es San Isidoro, que es obispo de Sevilla, y justo cuando el sudario llega con la caja, el Arca Santa, pues eso ya había caído en manos de los visigodos, pero los visigodos intentan acomodarse a España y al final pues, se logra la unión con el reino visigodo, la unión de todos los españoles bajo la fe católica, ¿no? Porque inicialmente los visigodos eran arrianos. Entonces, el sudario con la Arca Santa se lleva a Sevilla, que es donde estaba el hijo del señor de Cartagena, que se convierte en el ideólogo de la monarquía visigoda. Y pues hace que el arca se lleve a Toledo, que es la capital del reino visigodo. Y ahí se hubiera quedado si no hubiera sido por la invasión musulmana. Cuando los musulmanes invaden la península, pues algunos cristianos se van hacia el norte e intentan poner a salvo las reliquias, porque no eran como los visigodos intentaron acomodarse a la cultura hispano-romana, pero sin embargo los árabes intentaban acabar con ella y con el reino visigodo completamente. Entonces, el arca se lleva hacia el norte, al otro lado de la cornisa cantábrica, como pasará también con el Santo Cáliz y otras reliquias en lo que luego será Aragón, es decir, que se llevan a los Pirineos, porque es un sitio donde los moros no tenían una facilidad de luchar, porque estaban acostumbrados a zonas llanas y desiertos y cosas así, pero difícilmente luchaban bien en terreno montañoso. Bueno, tenemos una referencia de un historiador musulmán, que es Abunkenke Mohammad Rasis, que en el año 977, o sea, pocos años después de los hechos, dice que muchos de los cristianos, dejando las ciudades, huían a las montañas de Asturias y llevaban consigo las reliquias que podían o las escondían en lugares subterráneos. Y efectivamente, cerca de Oviedo existe esta ermita, que está en una montaña que se llama por eso el Monsacro, la montaña sagrada de Asturias, y en el centro de esa ermita octogonal existe un pozo que se llama el Pozo de Santo Toribio, donde, según la tradición, allí se ocultó el arca con las reliquias que, procedente de Toledo, se puso a salvo. Así que, efectivamente, pues este es un lugar que coincide con lo que dicen los propios musulmanes, ¿no? Yo creo que es curioso decir que efectivamente son los musulmanes lo que dicen los cristianos huían y ponían a salvo las reliquias, porque con ellos no hubieran estado a salvo. Hoy día esto no está permitido decirlo, porque no se puede decir que los musulmanes tomaran nada ni asesinaran a nadie, pero bueno, en fin, esas son las cosas que pasan. Lo cierto es que en el Monsacro pues se conserva todavía y todos los años suben los asturianos en romería al lugar donde se guardó el Arca Santa. A partir del momento en que el arca se lleva al palacio del rey Alfonso II el Casto en Oviedo, entonces se inician las peregrinaciones, siempre que es posible, y se pasaba por esa pequeña zona de la península que no estaba en manos musulmanas. Y las peregrinaciones fueron tantas que hoy mismo se puede decir que los documentos más antiguos que hablan de la traslación del Arca Santa y que se contaba a los peregrinos, pues son documentos que no están en Asturias, sino que están fuera, están normalmente están en Bruselas, en Valenciennes y en Cambrai, son aproximadamente escritos del año 1000, donde se habla de la traslación del arca una vez ésta se ha producido, lógicamente. Y resulta que
bueno, no solamente hay peregrinaciones, sino que hasta hace muy poco, concretamente es el año 2014, se bendecía a todos los peregrinos que iban durante la Semana de la Perdonanza a Oviedo, ¿no? Y ya digo, entre el 14 y el 21 de septiembre, y luego también el Viernes Santo se bendecía con el sudario. Desde hace muy poco se ha sustituido la bendición por una ostensión, porque desde que conseguimos que se colocara el sudario entre cristales blindados en un ambiente controlado, pues lógicamente pesa más y entonces ya no se puede, no es tan fácil bendecir con el sudario. Pero lo cierto es que se sigue haciendo, es decir, esto es una tradición que viene de muchos siglos. Pero lo que es curioso es que el sudario aparentemente no tiene nada especial. Es decir, si nosotros vemos, como les voy a poner la primera imagen, esta la hicimos nosotros, del sudario sin el armarito y sin la protección del marco y tal, pues la verdad es que es un lienzo que aparentemente no tiene valor material. ¿Y qué hace en una catedral y siendo objeto de peregrinaciones? Hay que tener en cuenta que es probablemente la reliquia más importante que hay en Oviedo, porque incluso cuando Alfonso VI ordena que se cubra de plata, se recubra la caja, ordena que se coloque el contenido y lo primero que se dice es, se habla de que está ahí el sudario et cruore domini, es decir, el sudario con la sangre del Señor. Y esto es más o menos lo que nos decía la tradición. Sin embargo, pues lógicamente, hoy día la gente no se queda solamente con la historia que te cuentan nuestros mayores. Bueno, eso es una leyenda, eso a saber, esto, en fin, no sabemos nada de Jesús, tal, en fin, las cosas que dice la gente que no tiene ni idea, porque sí que se saben muchas cosas de Jesús y sí que hay mucha cosa estudiada, pero hay que leerla, claro, si no la lees, pues es difícil que lo sepas. Bueno, pues a Oviedo llegó Monseñor Giulio Ricci, que era un monseñor que trabajaba en el Vaticano, y casi le regalan el sudario porque lo cierto es que se quedaron pasmados de que un señor del Vaticano fuera a Oviedo a estudiar el sudario. Porque claro, como siempre ocurre, estas cosas se conocen más fuera de España que en el sitio. O sea, se sorprenderían ustedes de cómo es mucho más conocido el Santo Cáliz fuera de España que en España. Y en Valencia, vamos, ya el colmo. Pues esto pasa en todas partes, ¿no? Entonces, Monseñor Ricci llega a Oviedo buscando un objeto que pudiera tener que ver con la sábana santa y que pudiera tener que ver con lo que dice el Evangelio, un sudarión, un sudario. Y efectivamente, Monseñor Ricci es el primero que habla del sudario y lo divulga a través de un libro suyo que se llama en italiano L'uomo della sindone è Gesù, es decir, el hombre de la síndone es Jesús. Ahí le dedica un capítulo y dice que esta reliquia es una reliquia que debe ser estudiada desde un punto de vista forense porque es muy interesante. Él se queda atónito porque no es aparentemente nada. Saben ustedes que lo más fácil para una reliquia que sea falsa es que parezca lo que dice que es, pero cuando ves una reliquia que no tiene nada que ver con lo que te imaginas, eso es muy interesante, porque quiere decir que nadie falsificaría una cosa que nadie más pueda entender. Y bueno, pues Monseñor Ricci pues publica este libro y además hace otra cosa más, que es que trae a Oviedo a un especialista que había estudiado el polen de la sábana santa, el profesor Max Frey, y Max Frey pues hace un informe de algunos pólenes que encuentra en el sudario y llega a la conclusión de que han tenido que tener trayectorias distintas, la sábana por un sitio y el sudario por otro, pero encuentra algunos puntos de coincidencia en algunas plantas de pólenes de plantas, que podían estar en ambos lienzos en la zona de cercano oriente, o sea, Palestina, por ahí podría ser. Pero no llega a profundizar mucho más, ahí se queda la cosa. Sí que fue muy importante la obra de Monseñor Ricci para que, como vamos a ver, pusiera la base del principio de un estudio científico. Porque hasta ese momento el sudario se mostraba siempre en vertical. ¿Por qué? Pues porque era como un cuadro abstracto y como era una tela sucia, manchada, arrugada, que nadie entendía nada, ni nadie veía ahí ningún rostro, ni la santa faz de Alicante, ni ninguna cosa de estas, pues evidentemente pues daba igual ponerlo así que así, pero claro, no es lo mismo bendecir así que bendecir así, mucho más cómodo bendecir en vertical que en horizontal. Sin embargo, Monseñor Ricci hace las fotos en horizontal y descubre el primer dato objetivo del sudario. Y es que él descubre que aquí hay una serie de manchas. Yo espero que cuando acabe esta charla, pues más o menos ya sepamos identificarlas, pero vamos a ir poquito a poquito, ¿no? Ahí tenemos en la parte central, a ver si tengo yo por aquí aquí tengo yo, eso es. Aquí tenemos una zona que está manchada y aquí otra zona que también
está manchada. Bueno, pues entre esta zona y esta zona hay un pliegue que es un eje de simetría de las manchas, lo cual indica que estas dos manchas importantes, las principales, se han producido estando el sudario doblado por la mitad. Pues esto es un dato objetivo, esto es el inicio de una investigación científica. Monseñor Ricci se quedó ahí solo y además se equivocó porque dobló el sudario al revés, o sea, en vez de así, al revés, ¿no? Y entonces, pues no pudo profundizar mucho más, como vamos a ver, pero nosotros a partir de ahí pudimos empezar a construir algo mucho mayor. Es decir, que lo que hace Ricci es descubrir que el sudario tendría que verse mejor en horizontal y además determina que hay un eje de simetría de las manchas principales. Es decir, unas serían estas de aquí y estas otras. Y habrían estado manchado el sudario doblado por la mitad, por ahí. No es exactamente la mitad, porque vemos que aquí hay una serie de manchas que no están simétricas en el otro lado. Bueno, pues estando las cosas así, se crea en Valencia hace muchos, muchos años, en una galaxia muy, muy lejana, me da ganas de decir, pues en el año 1987 se crea en Valencia el Centro Español de Sindonología. Algunos entonces éramos bastante más jóvenes, como se puede ver ahí, yo con cara de pipiolo y sin barba, al lado del padre Lorín y al lado de don Gabino Díaz Merchán, que era entonces obispo de Oviedo, ¿no? Entonces nosotros, con una osadía impresionante, nos dedicamos a pedir permiso para que se estudiara el sudario. Porque, bueno, Monseñor Ricci había dado un paso, pero había que seguir y concluir esa investigación. Si tuviera tiempo contaría un montón de anécdotas, pero no puedo. Bueno, si luego hay tiempo y me las preguntan, les contaré alguna cosa. Pero lo cierto es que pues para nosotros era muy importante, porque el Centro Español de Sindonología nació. Saben ustedes que un santo decía que la diferencia entre un pollo y un águila, cuando son pequeñitos, es prácticamente igual. Pero cuando uno se desarrolla, pues vuela por los aires, el otro sigue dando saltitos por el suelo, poco menos, ¿no? Entonces, la diferencia entre hacer una cosa grande y hacer una cosa que sea ridícula, pues al principio es casi lo mismo, pero nosotros queríamos hacer una cosa grande. Y nos planteamos nada menos que hacer un estudio sobre la historicidad de Jesús, que era nuestro objetivo, y empezando a cruzar información que teníamos de distintos sitios. Teníamos y fichamos para nuestro equipo de investigación al padre Florentino Díez, que es el que excavó el Calvario, nada menos, y es una figura internacional española, que por eso no se le conoce nada en España, como es habitual, bueno, pero sí en el mundo, porque es el que hizo la excavación del Calvario y ha dejado clavado que el Calvario es el Calvario de verdad. Teníamos, por tanto, una pata en Jerusalén, teníamos otra pata de nuestra incipiente investigación en Turín, porque estábamos con relación al Centro Internacional de Sindonología de Turín y, pues, poniendo otra tercera pata en Oviedo, pues ya teníamos una plataforma, ¿no? Es decir, si tienes 3 puntos de apoyo, empieza a hacer eso una cosa seria. Y el Centro Español de Sindonología, entonces, pues lo que intentó fue crear un equipo de investigación lo más serio posible, sin tener protagonismo excesivo los españoles. Nosotros invitamos a nuestro equipo de investigación, por ejemplo, a gente, por ejemplo, aquí en esta fotografía no les puedo presentar a todos los que están, pero por ejemplo están el doctor Wanger, el profesor Baima Bolone de la Universidad de Turín. Wanger era de Estados Unidos, en fin, el que es el catedrático de microbiología de la Universidad de Salamanca. Estos dos señores que están allí en la esquina estaban tomando muestras para hacer un estudio de ADN justo cuando se hizo esta fotografía y eran del Instituto Nacional de Toxicología, que es lo mejor que hay en España en cuanto a medicina forense. Y bueno, pues por supuesto estaba el director del equipo de investigación, que es el primero que aparece cerca de mí, o sea, cerca de donde estoy yo ahora, que es el profesor, don Guillermo Eras Moreno, actual presidente de honor del Centro Español de Sindonología. Yo estoy un poquito más allá con barba, entonces me había dejado barba, entonces tenía 30 y algo años. Y bueno, pues empezó una investigación lo más seria que se pudo. Ya digo, sin que nadie se enterara, sin tener apoyo de nadie, como hemos funcionado siempre, y de puro milagro. Pero la verdad es que hemos hecho cosas absolutamente sorprendentes. Y vamos a ver qué estudiamos y cuáles conclusiones. Y luego les voy a dar, para terminar, la hipótesis de lo que nosotros pensamos que fue el sudario. Una hipótesis que no está desmentida por nadie, ¿eh? Es decir, nadie ha sido capaz de tosernos en ese sentido diciendo que lo que hemos hecho nosotros no es riguroso. Aunque pasa que no se enteran, ¿no? Pero bueno, la inmensa mayoría de la gente no se entera. El estudio del lienzo pues partió de cero. Es decir, empezamos, por ejemplo, tomando medidas, ¿no? Es decir, las medidas del sudario son 85,5 centímetros por 52,6 aproximadamente. Es un tejido, a diferencia de la sábana santa, es una tela relativamente vulgar,
es de lino, pero no tiene un tejido especial. Y efectivamente pues es un hilo, una tela hilada y tejida a mano con grandísimas irregularidades. Por ejemplo, pues hay hilos muy finitos o hilos gordísimos. No pasaría en fin, un estudio de calidad actual, ¿verdad? Un control de calidad, pero eso nos puede indicar que como mínimo es del primer milenio, es anterior al año 1000 seguro, anterior a las fechas en las que se habla del sudario en España. Documentadamente, ¿no? Hay una serie de irregularidades que no voy a entrar en ellas. El tipo de torsión para hacer los hilos es una torsión en Z, que es la que era común en todo el Imperio Romano. Si hubiera sido una torsión en S, nos hubiera dado una información muy especial, porque la torsión en S, es decir, girando las fibras en vez de en un sentido en otro, pues como el palo, dijéramos que más vertical de la S y de la Z, pues nos indica cómo se giran las fibras. Pues fue una torsión en S, sería especialmente interesante porque es cómo se hacían los hilos en Jerusalén o en Palestina, ¿no? Es una tela vulgar que podía estar en cualquier parte del Imperio Romano y también en Palestina, pero no tiene nada especial por ahora. Luego les diré algo más al respecto. Es un tejido de lino. El microscopio electrónico de Iberdrola nos permitió conocer que efectivamente pues no hay ninguna duda de que son fibras de lino. Y pues en los primeros viajes lo que hicimos sobre todo hacer fotografías con luz visible, infrarrojos, ultravioleta, grabando en vídeo y fotografía. También, por ejemplo, imagen con luz transversal, que nos permite conocer con muchísima más precisión el contorno de las manchas, lo cual veremos que nos sirve muy bien luego para sacar una serie de conclusiones. Y tengo que decir que yo, que estuve en todas estas investigaciones del principio, pues recuerdo cuando se hizo un silencio absoluto, cuando al colocar los focos a través del sudario, pues de repente parecía que estaba totalmente llena de sangre la tela, aunque parecía que no a simple vista. También se hicieron fotografías con luz rasante, lo cual también nos da mucha información sobre cómo fue plegado el sudario a lo largo de la historia y las arrugas que se hicieron cuando se colocó sobre supuestamente una cabeza. Y hay que tener en cuenta que, bueno, generalmente cuando tenemos en el público señoras que han planchado toda su vida, cuando decimos el sudario es de lino y por tanto mantiene todas las arrugas, todas nos suelen decir es verdad, porque o pones mucho almidón o el lino, vamos, mantiene siempre las arrugas y bueno, permanecen siempre que no lo planches hasta el infinito, ¿no? Bueno, pues el sudario efectivamente nos daba mucha información con las arrugas que tenía. Y luego empezamos a hallar cosas interesantes. Las dos más interesantes que vamos a ver son las que voy a citar a continuación. Por una parte, en algunas zonas del sudario aparecían una serie de agujeritos dobles que se correspondían, y voy a hacer un adelanto de lo que voy a decir después. El sudario, nuestra hipótesis, estuvo colocado sobre la cabeza de un hombre que tenía pelo largo, barba y bigote. Y en las zonas, como luego veremos, en las que se envolvió el sudario en esa cabeza, en las zonas que corresponde a pelo, por ejemplo en la barba, en los laterales de las grejas laterales de la cabeza o en la nuca y la coleta que se forma precisamente en la parte posterior de la cabeza, en esos sitios son donde aparecen esos agujeritos dobles. Y cuando descubrimos restos de hilvanes, pudimos ver que efectivamente este sudario se había cosido. Esto corrobora algo que tardamos mucho en descubrir, pero que una vez descubierto pues corrobora todo, ¿no? Es decir, que ese sudario se cosió con un hilo precisamente con torsión en S, es decir, como los que se utilizaban en Jerusalén, a una cabeza, supuestamente, y bueno, pues ya veremos cómo eso va concretándose y conformando una teoría que es la hipótesis que les voy a explicar al final, ¿no? Bueno, el sudario tiene además pues, muchos desperfectos de distintas épocas, consecuencias de algunos abusos. Por ejemplo, tiene manchas de purpurina de plata, probablemente con el bote de una lata de purpurina que alguien, sin saber lo que estaba haciendo, lo apoyó encima del sudario porque no entendían qué es lo que se veía allí. Tiene besos de carmín, es decir, y no solamente de una señora, sino de varios.
Aquel que es más rojo coincide con el que utilizaba la señora de Franco, que estuvo en Oviedo y que visitó el sudario, o sea que muy probablemente nadie se atrevió a decirle, oiga, límpiese los morros antes de dar un beso porque va a dejar usted aquí la mancha. Pero es que no es la única vez, porque después hay otros tipos de carmín, también hay varios besos, ¿no? Es decir, que fatal, porque no había ningún tipo de protección para el sudario, cualquiera podía tocarlo y eso contamina absolutamente, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que ¿qué más cosas hicimos en los primeros viajes? Pues con una sonda de vacío, tomamos filtros con muestras y efectivamente entre la suciedad o el polvo del sudario se encuentra absolutamente de todo, ¿no? Es decir, se encuentran partículas inorgánicas como microesferas de hierro, arcilla, caliza, cenizas volantes de la minería de Asturias probablemente, restos de pólvora de la voladura de la Cámara Santa de la Revolución de Asturias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el microscopio electrónico nos ha permitido descubrir pues gran cantidad de granos de polen. La inmensa mayoría pues son fáciles de encontrar en la península ibérica, pero luego veremos que se ha encontrado un tipo de especie, que es el Helichrysum, que también está en la Sábana Santa, y eso es muy interesante, porque ese Helichrysum probablemente se colocó en el momento en el que se utilizaron los lienzos y se dejaron en el sepulcro, puesto que la costumbre hebrea era poner ungüentos para conservar la sangre. Y efectivamente en el sudario pues encontramos que en las zonas donde hay sangre, y especialmente las que corresponden a la parte interna de la capucha que luego describiré, que es con la que forma el sudario, pues hay una serie de partículas de resina de aloe y bálsamo de estoraque, que eso es la famosa mirra y aloe que dice el evangelista, que se utilizó en la sepultura de Jesús en bastante profusión, porque habla de muchos kilos. Entonces, probablemente eso sirvió para espolvorear las zonas con sangre de la sábana y del sudario, y se han encontrado pues, algunos granitos que son específicos del enterramiento de los reyes, porque ya digo que a Jesús se le enterró dándole el tratamiento de un rey, puesto que había entrado solemnemente en Jerusalén haciendo el protocolo de la entrada de los reyes en Jerusalén. Es decir, eso que nosotros el Domingo de Ramos no sabemos lo que estamos celebrando, pues lo que celebramos es que Jesús hizo una entrada solemne como si fuera el rey de Jerusalén, en Jerusalén. Y fue recibido por muchos como el Mesías rey, ¿no? Bueno, pues mirra y aloe, ¿no? Aquí el bálsamo de estoraque era lo que utilizaban en Israel en lugar de mirra, que era mucho más cara, pero esto es como, en fin, como cuando uno dice, he estado comiendo, ¿cómo se llama esto? Esas bolitas de caviar, exacto, pero normalmente lo que utilizamos es sucedáneo, le llamamos caviar, pues esto es lo mismo, es decir, el aloe y bálsamo de estoraque, pues era la mirra y el aloe que cita el evangelista. Bueno, todo esto son cosas que empezamos a encontrar, pero lo más interesante, y esto se va a ir haciendo más interesante según vayamos adelantando, pues lo más interesante es el estudio hematológico forense, que se inició en 1990 por el doctor Villalain, que entonces tenía un equipo en la Cátedra de Medicina Legal de la Universidad Complutense, y luego cuando se trasladó a Valencia, pues dirigió ese estudio hematológico forense desde la Universidad de Valencia, con su equipo de aquí. Evidentemente, pues bueno, el doctor Villalain era un forense de reconocido prestigio, fue presidente del Instituto Anatómico Forense de la Universidad Complutense, etcétera. O sea, en fin, una persona que tiene un currículum que no hace falta que lo describamos. Y actualmente pues le ha sucedido en las investigaciones el profesor Sánchez Hermosilla, que no tiene menor prestigio y que también es médico forense por oposición y profesor de Antropología y Genética Forense de la Universidad Católica de Murcia, y además un montón de cosas que soy incapaz de repetir ahora mismo porque no tenemos tiempo para presentar a los autores de la investigación. Pero entonces, ¿qué hicieron los forenses? Pues yo nunca había estado en un estudio forense y lo más interesante es que lo primero que hacen es poner nombres a las cosas, lo cual es muy lógico porque si no, no sabemos de qué estamos hablando. Y entonces decidieron llamar anverso, porque sí, a la parte del sudario que estaba visible, es decir, la superficie visible, cuando llegamos en el año 87 por primera vez a Oviedo. Hicimos las primeras fotografías con el marco de plata colocado, porque el sudario estaba cosido a un bastidor. Y ese bastidor, pues para ver el otro lado, el reverso, lo que llamamos el reverso después, pues tenía que descoserse y, en fin,
pues era un pequeño lío, pero al final lo hicimos varias veces, ¿no? Es decir, el reverso es la cara oculta del sudario, y menos mal que lo hicimos, porque en el reverso es donde nosotros sabemos que el reverso izquierda, concretamente, es donde se tocó, es decir, es la zona que estuvo en contacto con el foco emisor de la supuesta sangre, que luego veremos que es sangre de verdad, que aparece en el sudario con bastante profusión, ¿no? Entonces, bueno, Ricci, como he dicho antes, se equivocó porque él trazó el pliegue, pero él pensaba que en el reverso la parte más alejada de mí estaba sobre la parte más próxima, es decir, que como si se hubiera cerrado como un libro, pero resulta que se equivocó, como he dicho, porque en realidad el sudario estuvo doblado en el otro sentido, hacia atrás. Y esto explica que haya unas manchas que no sean simétricas, que estén en esta cara y no estén en la otra, porque la otra no tiene contacto. Y efectivamente, pues por eso no pudo entender que eran las manchas no simétricas, pero nosotros sí. Lo comprobamos enseguida cuando vimos que al ver cómo el doble hacía una montañita en una dirección, el otro lado hacía un valle, por tanto estaba claro en qué dirección estaba doblado el sudario y se podía ver fácilmente, pero Ricci no lo vio hasta las fotografías y solo se dio cuenta de que eran manchas simétricas. Entonces, ese fue el primer hallazgo de Ledices, es decir, conocer el orden de formación de las manchas. Es decir, la parte más próxima al cadáver era esta, el reverso izquierda, la mancha principal grande sería la primera, en la parte del posterior estaría en la segunda mancha, la tercera en la segunda mitad del sudario y la última parte era la que cuando se estira el sudario está al lado de la 1, pero es la 4, es la más alejada del cadáver. Por eso el estudio inicialmente se centró en hablar de la mancha principal 1, porque todas las demás se habían producido por contacto o capilaridad. Y entonces ya podíamos decir a qué nos estábamos refiriendo, dónde se había tomado la muestra, etc. En una investigación médico-legal, yo repito que no tenía ni idea de esto, pero he aprendido muchísimo en estos años, pues se hace un diagnóstico genérico lo primero, sin determinar si es sangre, un diagnóstico específico, determinar de qué especie es, puede ser animal o humana o lo que sea, y luego se pretende individualizar, es decir, de quién es esa sangre. Respecto de la primera cosa no hay ninguna duda, porque efectivamente hay coágulos de sangre, incluso pues el microscopio electrónico pues nos muestra clarísimamente glóbulos rojos, que están sorprendentemente bien conservados, porque los glóbulos rojos duran muy pocas horas sin destruirse, pero eso quiere decir que al utilizar la mirra del aloe y los ungüentos, pues hizo que muchos glóbulos rojos hayan llegado a nosotros más o menos conservados. Algunos están muy deteriorados, pero algunos se ven claramente. Además, todas las reacciones que se utilizan para determinar que es sangre, efectivamente dieron positivo. Podríamos entrar en detalles, pero no hace falta. El que quiera, pues para eso están nuestras publicaciones, donde se habla de todo con detalle. Se determinó además que es sangre humana, a través de la inmunoglobulina humana. Se determinó que era por el método de los antígenos fluorescentes, que es curioso, yo cuando hablaba de esto antes nadie sabía lo que era un test de antígenos y ahora todo el mundo sabe lo que es un test de antígenos. Es decir, te da una reacción según si tiene un antígeno u otro, ¿no? Bueno, pues se determinó que era grupo AB, pero había sangre, pero una sangre diluida. ¿Diluida con qué? Entonces hubo un montón de investigaciones, que yo no voy a contar, en las que se intentó determinar qué podía haber estado diluido con la sangre. El doctor Vialain hizo unas 3.200 manchas de control y al final, por suprimir toda esta investigación y ir directamente al grano, concluyeron que las manchas principales eran de sangre diluida con líquido de edema de pulmón en proporción 1:6. Es decir, era lo que tenía que ser. Es decir, en las manchas principales hay líquido que ha salido mezclado con líquido de edema pulmonar, que es lo que tendría que haber en una persona muerta en las condiciones que el Evangelio nos dice que estaba Jesús. En cuanto a la determinación de quién es el sujeto, pues se intentó hacer una determinación de ADN. Para eso se tomaron muestras en 1994. En la fotografía que hemos visto antes estaba el doctor Alonso, que es el que está aquí en el microscopio electrónico. No, este no es electrónico, el microscopio que llevamos a la Cámara Santa. Y allí pues se tomaron las muestras correspondientes y según el Instituto Nacional de Toxicología,
y se presentaron en el año 2007 las conclusiones del segundo Congreso Internacional sobre el Sudario de Oviedo. Fíjese que ustedes no han oído hablar de esto nunca en ningún sitio porque no salió prácticamente en ningún telediario, pero hubiera sido interesante mucho más que la vida de, no sé, de Rocito, en fin, una cosa de estas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aquí la gente consume lo que consume. Bueno, pues según el Instituto Nacional de Toxicología se determinó que se ha encontrado una secuencia muy poco frecuente, que solo tiene algo así como el 8% de la población, que se sepa, y además, pues claro, el problema es que como el ADN se determinó de glóbulos rojos que no tienen núcleo, el núcleo es el que da más información, parece ser, del ADN nuclear es el que da más información. Por ejemplo, toda la información que procede del padre. Como se trató de glóbulos rojos, no hay ADN nuclear en las muestras tomadas del sudario, solamente se puede encontrar pues, ADN mitocondrial, que es el que está, dijéramos, en las mitocondrias. Podría explicarlo más, pero yo creo que no hace falta. En cualquiera de los casos, pues lo que dicen es que, claro, la antigüedad, la alta tasa de degradación, el bajo contenido de ADN, la modificación de los ácidos nucleicos, la contaminación, hacen muy difícil que se puedan sacar muchos datos del ADN. Pero, sin embargo, si en algún momento nos dieran permiso para estudiar la sábana santa y diera la casualidad, que eso tendría que ser una casualidad, que encontráramos la misma secuencia en el ADN de la sábana santa, podríamos decir con casi total seguridad que era la misma persona. Lo que pasa es que eso no es fácil, porque lo que nos dijeron los especialistas en ADN es que, mira, es como si hubiéramos encontrado 2 páginas del Quijote, de un libro muy gordo. Nosotros podemos encontrar otro trozo de la secuencia de ADN mitocondrial en otra tela y pueden ser otras 2 páginas u otra parte del libro. Entonces, no podemos decir que sea el mismo libro. Pero si, evidentemente, nosotros nos encontramos las 2 mismas páginas en dos determinaciones de ADN, podríamos decir que es la misma persona, porque la probabilidad de que haya la misma secuencia en 2 personas es bastante extraña, ¿no? Es decir, sería mucha casualidad. Bien, eso con relación a la sangre. Pero lo que nos interesa de la sangre sobre todo es qué vemos en la sangre, qué es lo que nos dice de cómo fue colocado el sudario. Y esto es como sacar las piezas de un rompecabezas. Nuestro director del equipo de investigación, don Guillermo Heras, en aquel momento, pues le gustan los puzzles, ¿no? Los rompecabezas. Y dijo siempre, esto es como hacer un rompecabezas sin tener el modelo. Pero hay una cosa, si todas las piezas encajan, es que hemos dado con la clave. Entonces, ahora les tengo que presentar algunas más manchas, las que sean imprescindibles para que desarrollemos la hipótesis que va a ser el final, ¿no? Y entonces, lo que tenemos que decir es que pues en el maculogramo del sudario pues añadimos algunas piezas más, ¿no? Es decir, habíamos visto las manchas principales, que eran pues estas 2 que son simétricas, grandes, y ahora vamos a distinguir en ellas 2 partes, lo que es la mancha de fondo, que es, dijéramos, el contorno máximo de todas esas manchas, que es una tela mucho más diluida, un líquido mucho más diluido, y luego pues las manchas centrales, que son más oscuras y que forman la parte central de las manchas principales. Pero luego yo explicaré por qué nos interesa distinguir las 2 cosas. Y luego en las manchas no simétricas que hemos visto antes, pues vemos en primer lugar las manchas que aparecen arriba, las vamos a llamar las manchas puntiformes, porque son como puntos de sangre. A mitad encontramos las manchas en alas de mariposa y en la parte inferior lo que se llama la mancha de la esquina de Ricci, que le llamamos así porque efectivamente Monseñor Ricci cortó un trozo y se lo llevó. Entonces ese se ha perdido, entonces se llevó la mitad de la mancha, pero bueno, es decir, por lo menos sirvió para que en Roma también investigaran el sudario y, por cierto, nos dieran la razón en todo lo que íbamos viendo. Bueno, a partir de ahí hay otras manchas en las que no voy a entrar porque sería muy largo, ¿no? Hay una mancha difusa, una mancha que llamamos en acordeón, etcétera, etcétera. Hay una serie de manchas complementarias que, ya digo, cada una da una información y que nosotros hemos recogido, ¿eh? Sabemos cada mancha, en qué momento se ha producido, en qué orden, etcétera. Pero con explicar las manchas principales y las manchas no simétricas ya podemos ver cómo fue colocado el sudario y la información que nos da, y eso es lo que voy a hacer. La mancha principal primera, que es la que vamos a estudiar básicamente, pues ya he dicho que tiene la mancha de fondo, que es el contorno máximo, que parece más clarito, y el grupo de manchas centrales, que, como vamos a decir, corresponde a salidas sucesivas de líquido que tiene la misma dilución, pero al sumarse las distintas salidas parece que sea
que tenga más sangre, en realidad simplemente es que se van sumando diversas oleadas, dijéramos, de sangre en esa parte central. Lo interesante es que si cogemos esa mancha principal y la colocamos más o menos a tamaño natural sobre el dibujo de una cabeza, nos encontramos que parece que coincida, pero no puede coincidir por una sencilla razón, porque el sudario no estaba estirado como si fuera una tabla encima de una cara, sino que estaba apretado. Por tanto, si tú lo aprietas sobre una cara, y eso es lo que hicimos, pues nos encontramos con que esto empieza a tener más sentido. Es decir, la mancha principal en realidad tiene una parte superior, que sería parte de la frente, luego curiosamente tiene una parte más fina, que es la que corresponde con el líquido que ha subido por el tabique nasal, bueno, la parte externa, y luego pues el resto de la cara más o menos manchado, y justo debajo, en la zona que corresponde a la barba, pues parece como si por la nariz y por la boca ha salido líquido y ha dejado como una especie de isla. Y la gente que llevamos barba y que cuando vives muy rápido te puede caer el agua y entonces te deja efectivamente ese cerco que se ve en el sudario, como, en fin, no sé si les dará tiempo a entenderlo, pero pues ese pequeño círculo que existe en la parte inferior y que se corresponde con eso, con el saliente de la barba. Bueno, todo esto, ¿cómo se puede deducir? Bueno, costó mucho, pero hasta que los forenses determinaron que efectivamente en la parte central de las manchas centrales había unos rasgos que se podían identificar con las aletas de la nariz y con los labios superior e inferior. Haciendo esta experiencia de colocarlo en ese sitio sobre un sujeto, pues vemos que el sudario empieza a producir arrugas precisamente porque hay un saliente y esas arrugas estaban exactamente en el mismo lienzo de Oviedo. Por tanto, estaba claro que esto indicaba que había un saliente que podía ser la nariz. Hay que tener en cuenta además, como he dicho, que el sudario pues estaba apretado al rostro y cuando ahora mismo lo estiramos, pues lo que pasa es que crece, es decir, por ejemplo, la punta de la nariz y la raíz nasal están visto de frente en el mismo punto, pero si tú estiras el sudario para verlo estirado, pues la punta de la nariz estará 2 centímetros más alto que la raíz nasal y por tanto los labios tienen que estar más abajo si ves el sudario extendido, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso los forenses van sumando y van viendo que coincide todo y, bueno, pues parece que esto ha estado en la cabeza, en el rostro de una persona, pero no solamente en el rostro, como vamos a ver, porque también envuelve y se ve parte de la nuca, como vamos a ver enseguida. Pero lo cierto es que la mancha de fondo, además, claro, moja desde la frente hasta la barba. Y eso indica que en qué situación tenía que estar la cabeza para producir una mancha tan grande. Bueno, pues se deduce que efectivamente el punto central de donde ha salido el líquido es la nariz y la boca, básicamente, en esta mancha central, porque la sangre solo puede salir de un orificio o de una herida. Pero para que se mojara hacia arriba y hacia abajo, eso quiere decir que era necesario que hubiera 2 posiciones. Y esto nos encaja con la hipótesis de que sea el caso de Jesús, porque hay que tener en cuenta que tendría que haberse colocado el sudario inicialmente estando el cuerpo todavía colgando de la cruz. En el momento que se produce la muerte, se coloca la tela para envolver la cabeza antes de bajarlo, porque es precisamente una de las misiones que tiene. Pero para montar la cruz, pues hay que tirar el palo horizontal, que es el patíbulo, hacia arriba, encajarlo del palo vertical, que es el stipes, y el cuerpo no se puede tirar hacia atrás porque tiene el palo vertical que impide mover el cuerpo hacia atrás, hay que tirarlo hacia adelante. Por tanto, alguien se coloca abajo y entonces el cuerpo cae encima de él. Si no llevara el sudario, le tiraría todo el líquido pulmonar encima y eso para un judío era como como la peste negra. O sea, lo peor que te puede pasar es que te caiga el líquido de un cadáver encima de un sujeto, porque ya quedaba impuro, yo creo, hasta el resto de sus días. Esto es una exageración, pero casi. Bueno, el hecho de que esto nos indica que hay 2 momentos, es decir, para que se moje prácticamente toda la cara, primero tiene que gotear el líquido que moja la barba y después, cuando el cuerpo se tumba hacia adelante, sube el líquido que está en los pulmones, sale por la nariz y mancha también la frente. Esto se comprobó experimentalmente, coincide con el hecho de que las manchas de dentro a fuera van siendo cada vez más grandes y, bueno, pues esto
nos va confirmando la hipótesis que nosotros lanzamos al principio. Las manchas centrales, en realidad, como he dicho, son una superposición de salidas sucesivas de líquido que tienen la misma dilución, un sexto, y entre ellas hay una especie de fronteras. Estaba buscando la palabra, pero estaba en la diapositiva siguiente. Las fronteras dentro de una misma superficie húmeda permiten establecer que ha habido distintas salidas y que entre salida y salida de líquido ha pasado un tiempo y se puede cronometrar, se puede calcular cuánto tiempo. Por eso nosotros podemos hacer una hipótesis de todo el tiempo en el que estuvo el sudario colocado encima de la cabeza de este supuesto crucificado y que nos va dando tiempos que coinciden exactamente con lo que nos dice, por cierto, los evangelios. Pero, en fin, esto yo todo no podré entrar a explicarlo, pero bueno. También se han identificado marcas de dedos que intentan cerrar la salida de líquido por la nariz y por la boca, cosa que haría un judío, porque piensen que para un judío un cadáver que va perdiendo sangre es un cadáver que va perdiendo su alma, porque, como digo, para los judíos en la sangre está el alma y por eso hay que recogerla lo más posible y lo más cuidadosamente posible y dejar los lienzos que tengan sangre con el cadáver. Bueno, esto respecto de la zona del rostro. En cuanto a la zona de las manchas no simétricas, pues hay que decir que las manchas puntiformes, colocando la punta de la nariz y la nariz donde toca, envolvemos hacia atrás la cabeza y vemos que esas se corresponden con lo que serían las manchas de la zona del lienzo que se colocó sobre la zona occipital. En esa zona es donde están todos los cosidos, efectivamente porque se cose al pelo, con lo cual se forma una coleta de pelo que se queda pues pegada, ¿no? Y que es exactamente lo que se ve en la sábana santa. Luego lo volveré a decir, pero bueno, ya lo digo. Es decir, la colocación del pelo que aparece en la sábana santa, que parece que tenga una coleta por detrás, no es una coleta, es precisamente la consecuencia de haberse cosido el sudario, que hace que se quede una parte del pelo pues aglutinada y pegada. Bien, hechos los estudios correspondientes, podemos calcular que lo que ha pasado ahí es lo siguiente. Estando todavía vivo, se coloca vamos a suponer, yo es que tengo que adelantar de alguna manera, vamos a suponer que sea el caso de Jesús y vemos cómo coincide. A Jesús le colocan una corona de espinas. Solo sabemos de una persona en toda la historia que ha llevado corona de espinas, que es Jesús de Nazaret, porque no se conoce ningún otro caso en la historia. Y esa sangre sale estando vivo. La sangre que sale en una persona estando vivo coagula, la que sale después de muerto no. Entonces, esa sangre se queda en el pelo, en la mata de pelo, que va coagulando, pero no termina de coagular tan rápido. Entonces, nosotros vemos que después, cuando se coloca el sudario y se cose al pelo, pues todavía mancha el sudario, pero aquí se ve que se ha separado la parte central, es decir, lo que es los coágulos que se han concentrado en la parte central de la mancha, y en el lateral pues hay una marca, un halo de suero. Esto se produce entre los 45 y los 60 minutos. Entonces, ¿qué es lo que se supone que ha pasado aquí? Bueno, vamos a ver, porque claro, la pregunta es, ¿y por qué solo se ven agujeros supuestamente de la corona de espinas en la nuca y no se ven en la parte frontal? Pues porque cuando a Jesús le quitan la corona de espinas, que es antes de llevarlo a la cruz, pues lógicamente las manchas tienden a secarse todas, excepto las de la nuca, porque si está crucificado, cada vez que tira hacia atrás para respirar, cada vez que tira la cabeza, esos agujeros se reabren y sigue sangrando. Esa son la parte que no se termina de cerrar. Cuando una vez muerto ya cae la cabeza hacia adelante y se cose el sudario al pelo, pues todavía hay manchas que todavía han seguido sangrando hace poco y 45 minutos después, cuando se coloca el sudario, pues manchan dejando la huella de las heridas de la corona de espinas en el sudario. Bueno, esta es la zona que está llena de agujeros dobles y de hilvanes. La mancha de alas de mariposa, más hacia abajo, es consecuencia del pellizco que se da cuando se coge lo que he dicho, ese mechón de pelo, que forma una especie de coleta que se ve en la sábana. Es decir, si nos fijamos en la sábana se ve ahí, no sé si he pasado muy rápido, pero es decir, a ver, esto es. Esa especie de coleta que se ve en la sábana es consecuencia de haber cosido la fotografía, la arruga está al revés, tenía que ser hacia afuera. Pero cuando se cose y se tira del sudario en la dirección desde el hombro izquierdo hacia la oreja derecha, pues la coleta se desplaza ligeramente, como se ve exactamente en la sábana. O sea, hay coincidencias que son pasmosas, ¿no?
Y bueno, luego pues la mancha de la esquina de Ricci sería una mancha que se produce en la parte superior de la espalda, es decir, que también está manchada pero con sangre distinta, porque en las fotografías infrarrojas unas manchas se potencian y otras desaparecen porque tienen composición diferente. Todo esto es muy técnico, pero bueno, es decir, yo estoy intentando simplificarlo lo más posible, pero que sepan que detrás lleva muchos años, mucho tiempo de investigación, ¿no? Entonces, bueno, hay otras manchas que ya he dicho que no podemos entrar en ellas y que, pues, por ejemplo, se encuentra también en la parte de delante, se encuentra la marca de la clavícula, en fin, hay un montón de detalles que, ya digo, están estudiados y están publicados en los libros de actas de los 2 congresos internacionales que organizó el Centro Español de Sindonología, en un libro que hice yo de divulgación, que tienen, por cierto, fuera algún ejemplar todavía, y algunas cosas más que se han ido publicando y ahí pues vamos sacando esta publicación poco a poco. Entonces pasamos a la parte final, que es la reconstrucción de los hechos, nuestra hipótesis. Y luego veremos si es posible que sea Jesús de Nazaret, que es el final del todo. Lo primero que hay que decir es que muchas de estas cosas las hemos hecho con voluntarios, con experimentación, que es lo que es la ciencia. Entonces, efectivamente, cuando tú coges a una persona, la tumbas, como el voluntario que está en la primera fotografía, en la fotografía vertical, hacia atrás, el pelo cae hacia atrás. Hay gente que dice la sábana santa es falsa porque el pelo no puede estar hacia adelante. Pues claro, evidentemente, pero tú estás pensando en una persona con el pelo limpio. Si tú coges a un sujeto que cae con la cabeza hacia adelante y por tanto tiene el pelo que cae hacia adelante, le colocas el sudario, lo sujetas y está así pues 45 minutos mínimo, entonces el pelo se queda apelotonado, se queda duro, como si fuera un cartón. Y cuando le quitas el sudario, aunque el sujeto esté tumbado, lo tumbes en la sepultura, como aparece en la sábana santa, el pelo queda hacia arriba, no hacia atrás. Por tanto, claro, o sea, tú puedes decir, es que la sábana santa tal, pero hombre, pero en fin, vamos a ver que no se nos ha ocurrido a nadie, no lo hemos hecho experimentalmente. O sea, todo ese tipo de cosas hay que tener en cuenta que cuando uno habla hay que saber de qué está hablando, ¿no? Bueno, entonces pensamos que el sudario, en realidad, y ya centrándonos en el sudario, estuvo en 3 posiciones. La primera posición del lienzo sería colocando estando el cuerpo todavía colgado en la cruz, pero una vez producida la muerte. Se coge un extremo del sudario, se cose a la parte de la nuca y entonces empieza a envolver la cabeza, ¿eh? Es decir, se llega hacia la barba, se cose parcialmente, se llega hasta la oreja derecha, se cose también parcialmente y el resto se pone doble para recoger mejor el líquido, pero curiosamente deja una parte que no está cubierta, como vamos a ver después. Sabemos que el sudario estaba así porque así coinciden las heridas puntiformes y los agujeritos. La mancha en alas de mariposa, la mancha de la esquina, todo corresponde a la posición de la cabeza, que ahora veremos. Las manchas principales dobles, porque está doble el sudario, no por la mitad, sino así como hemos visto. Las manchas accesorias, todo eso se va produciendo. Pero como decía, hay una pequeña curiosidad. ¿Y por qué no dan la vuelta completa a la cabeza, que sería lo normal? Nosotros pensamos que una de las razones podía ser, por ejemplo, que, cuando está todavía colgado en posición vertical, se coloca el sudario y en ese momento la cabeza está hundida entre los brazos y probablemente caída hacia el lado derecho, ¿no? Es decir, sería una inclinación de unos 70 grados y unos 20 hacia la derecha. Y eso quiere decir que probablemente estaba apoyada en el brazo derecho. Pero claro, esto es muy interesante porque si la cabeza estaba apoyada en el brazo derecho, por eso no se puede dar totalmente la vuelta, sino que se pone doble y además les viene bien, pues eso quiere decir que tenía no solamente un brazo levantado, sino también el otro, porque si no, precisamente, si tiene solo un brazo, la cara no caería así, sino en dirección contraria. Entonces tienen que estar los dos, pero para que esté tumbado hacia un lado es necesario que tenga un apoyo en los pies y el cuerpo esté ligeramente, se pueda desplazar y no quede equidistante, ¿no? Es decir, si colocas a una persona clavada de los brazos, la cabeza quedaría en el centro, no en un lado. Para que esté en un lado, el cuerpo tiene que haberse balanceado y ese balanceo indica la postura de un crucificado. Es decir, de cómo está la cabeza se puede deducir cómo estaba todo el cuerpo y eso es lo que nos dicen los forenses. Entonces seguimos, o sea, se cose el sudario, se coloca así, doble por delante y tal. ¿Y qué pasa en ese momento? Pues que empieza a caer un líquido, fluido, por la nariz y por la boca, que mancha la parte inferior de la mancha principal.
Después, esto es todavía estando en vertical. Después empiezan a movilizar el cuerpo porque tienen que enterrarlo, entonces se desencaja la parte del palo horizontal, que se llama patibulum, del stipes, que es el palo vertical. Esto todavía estaba en vertical y entonces se tira el cuerpo hacia adelante. Entonces queda con la cabeza en el suelo. Por cierto, en el sudario, en la zona de nariz, hemos encontrado tierra, lo cual indica que efectivamente esa nariz ha estado apoyada con el sudario en el suelo. Y curiosamente, pues también es el mismo tipo de tierra que se encontró en la Sábana Santa, según las informaciones que nos llegan del equipo americano que estudió la sábana en los años 70 y 80. Entonces, efectivamente, estando así en esa posición, sube el líquido y mancha la zona de la frente. Entonces, esto formaría, por tanto, toda la mancha de fondo. Como hemos visto, se demostró experimentalmente que esto ocurre. Después se supone que se moviliza el cuerpo y se lleva hacia el lugar de la sepultura, y ahí es cuando aparece la mano que va intentando tapar la salida del líquido. La segunda posición del lienzo se produce cuando ya se ha podido bajar los brazos de la cruz y se da la vuelta completa a la cabeza. Y en este caso, pues efectivamente lo que se hace es que se desata, mejor dicho, se suelta la parte doble y entonces se cubre el resto de la cabeza y se sujeta al final con un nudo. Eso lo podemos saber porque la parte externa, cuando se abre, toca algo que mancha de sangre lo que antes estaba fuera y ahora queda dentro, es decir, que es la mancha de la oreja. No puedo entrar en detalles por eso, pero nos confirma que eso es así. Y además, estando el lienzo sencillo, también hay unas manchas que se corresponden a una posición que supuestamente de una mano que solo coge la cara 1, la cara 2, pero no la cara 3 y la cara 4, que ahora están movilizadas en otro sitio. Lo más interesante de todo es lo del nudo, porque en el modelo que hemos visto antes, pues hay unas arrugas que cuando tú deshaces el nudo te llegan a la esquina superior derecha del sudario, exactamente como en el modelo y como pasa en el sudario. Entonces es curioso, porque esto les voy a dar mi palabra de honor de que fue así, pueden creérselo o no, pero fue así. Cuando llegamos a una de las veces que estuvimos en un viaje de investigación a Oviedo, los forenses nos dicen, pensamos que esto es un nudo. Y qué cosa más rara, y un nudo, y por qué tenía que estar aquí un nudo. Pero bueno, la cosa se quedó ahí. Y a los pocos minutos me llama a mi móvil el que estaba haciendo el estudio de los textos históricos que hablan del sudario y me dice, he encontrado una referencia rarísima de un tal Nonos de Panópolis, que es un escritor del Alto Egipto que escribe en el siglo V y que, parafraseando el Evangelio de Juan, añade una cosa rarísima. Dice que cuando entran Pedro y Juan en el sepulcro, vieron los lienzos allí, y dice, y la tela que envolvía la cabeza con un nudo en la parte de atrás de la cabellera. Dice, no entiendo a qué se refiere. Digo, pues mira, te aseguro que me lo acaban de explicar. Eso fue tal cual así. Es decir, primero los forenses determinaron que querían un nudo y a continuación vimos que un señor del siglo V en Egipto decía que el sudario tenía un nudo en la parte de atrás de la cabellera. Impresionante. O sea, eso puede ser casualidad. No sabemos por qué lo sabía un señor en Egipto, pero ¿se transmitió oralmente la teoría o la historia de que había un nudo en el sudario cuando lo recogieron en el sepulcro? Pues no lo sabemos. La tercera y última posición es muy sencilla. Cuando se coloca el cadáver dentro de la sábana completa, no es necesario que el sudario... Estoy acabando, no te pongas nervioso. Lo digo, no, ya sé que no dices nada, pero vamos, me quedan unos minutos. Y efectivamente, pues cuando se quita el sudario para ponerlo dentro de la sábana, pues lógicamente no hace falta que esté una tela encima de la otra. Entonces, imagínense que se rompe los hilvanes del sudario y del nudo se tira hacia afuera y se coloca en la tumba como lo habían dejado, pero en su sitio, pero aparte y enrollado sobre sí mismo. ¿Qué es lo que dice el evangelista? Es decir, la forma más fácil de interpretar lo que dice San Juan es que ver qué es lo que nosotros nos da el sudario. Y con lo cual es de un carácter tumbativo espectacular, ¿no? Es decir, se espolvorea con mirra, aloe y otros ungüentos y el sudario se retera y se deja así, enrollado sobre sí mismo, en sus sitios, desde donde lo habían dejado, es cuando lo vieron, pero aparte, es decir, fuera de la sábana, porque si no, no se vería desde dentro. Estos ungüentos, esto es una foto que a mí es la que más me gusta de toda la investigación. Estos son glóbulos rojos pegados a la mirra y el aloe. Es decir, a esos ungüentos que están conservando los glóbulos rojos que parecen buñuelitos, porque son efectivamente así, es como si fueran buñuelos, pero son glóbulos rojos y están perfectamente conservados. Pues esos
tienen como mínimo centenares de años. Si este es Jesús, efectivamente 2000 años, nada menos. Y lo que nos queda para terminar es sencillamente ver cómo podemos ver si el sudario que hay en Oviedo tiene que ver con el caso de Jesús. Y tengo que decirles que 40 personas durante un montón de años no han encontrado nada que contradiga eso. Y es dificilísimo que eso ocurra, porque se pilla más a lo que dicen, ¿no? A un cojo, ¿cómo está esto? A un mentiroso con cojo, ¿no? Es una cosa así, es decir, menos mal que la gente está interactiva, muy bien. Pues hay muchos puntos de coincidencia, ¿no? Es decir, vamos a ver, tanto en el caso de Jesús como en el caso del hombre del sudario, se cubrió su rostro con un sudario que tenía que tener unas dimensiones parecidas, porque si es el rostro, tiene que ser una tela relativamente pequeña. Por otra parte, el hombre del sudario era un adulto con pelo largo, barba y bigote, porque por eso explica que se cosa a la zona de pelo. Además, tenía la morfología en todo compatible con un hebreo. Tiene una nariz de 8 centímetros nada menos. Eso no es muy común, ¿no? Y el grupo AB, que es propio o muy común entre las personas de raza hebrea. También sabemos que el hombre del sudario, igual que Cristo, fue torturado, su rostro estaba deformado y ensangrentado. Exactamente, esto no se puede atribuir a cualquiera, es un muerto muy concreto. También sabemos que murió en vertical, con los brazos en alto y un apoyo en los pies, es decir, una postura en todo compatible a la de un crucificado. También sabemos que había sangre vital en la zona posiblemente de la corona de espinas, lo cual es un caso único. ¿Qué otro crucificado sabemos que fuera corona de espinas? Nadie, porque se hizo en el caso de Jesús solo porque se había proclamado rey, por tanto eso no es cualquier cosa. También, bueno, aquí vemos, por ejemplo, pues lo que hemos dicho, ¿no? Las manchas de la nuca pues se corresponden a heridas puntiformes propias que podrían ser parte de la corona de espinas, ¿no? También tenía un edema de pulmón agudo, consecuencia de los tormentos, y esto es lo que hace que salga tanto líquido por la nariz y por la boca, que no es tan frecuente que salga en tal cantidad. Es más, lo que nos dicen los forenses es que esto se puede explicar si entendemos que se le ha dado una lanzada en los pulmones, porque es una entrada de aire. Y esto es como una botella de leche. O sea, tú intentas poner la leche y como no entre aire, no sale la leche, ¿no? Es decir, tienes que apretar o hacer algo. Pues esto es así, exactamente lo mismo que ocurre, ¿no? Es decir, que salga tanto líquido por la nariz y por la boca requiere que haya una entrada de aire, es decir, probablemente una lanzada. Y además, con ese líquido han salido, por ejemplo, coágulos de fibrina, que se dan como consecuencia de unos pulmones, un derrame pleural, pero unos pulmones que han sufrido una serie de heridas, ¿no? Es decir, esa fibrina es un intento de ir cicatrizando. Bueno, todo eso se corresponde al caso de Jesús. También, el hombre del sudario murió en unas condiciones parecidas. También fue descendido al suelo, eso lo sabemos por la formación de las manchas, de la mancha de fondo, y fue trasladado a un lugar cercano, porque si no se hubiera llevado de otra manera. Pero aquí parece que es cuando se coloca la mano intentando que salga el líquido de pulmón. El sudario, además, se espolvoreó con mirra y aloe al retirarlo, como hemos visto, y bueno, el sudario quedó enrollado sobre sí mismo y se conservó. ¿Cuántos sudarios hay de por ahí conservados en algún sitio? Muy poquitos, ¿no? No sé si el de Jomeini, que se lo llevaron, o algo así, pero pocos más, ¿no? Es decir, tampoco tenemos tantos sudarios que se puedan encontrar por ahí. De este sí que se dice que se conservó porque sería de Jesucristo. Y algo que debió hacerse una vez se coloca en la mortaja definitiva, se quita el sudario. Esta es una fotografía de un granito de polen del Helichrysum, que es una planta que digo que se utilizaba en los enterramientos de los reyes, por ejemplo, según nos dice Plinio el Viejo. Y sobre todo, la tradición dice que este es el sudario de Cristo, y durante algunos años de la época hipercrítica todo el mundo ha dicho que las tradiciones no tienen valor, pero resulta que las tradiciones muchas veces suplen lo que no se podía decir con los documentos. Pero lo que es impresionante es que ahora un estudio científico del siglo XX o XXI nos corrobore lo que dice la tradición. Y además, sin que nadie haya dado una versión alternativa. Es decir, la tradición es importante. Último minuto. Pero, bien, podemos decir que tiene relación con Jesús, pero ¿sabemos que este era Jesús? Claro, el problema es que no tenemos el cadáver. Los forenses dicen, no tenemos el cadáver de Cristo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pero resulta que en la sábana santa sí tenemos una imagen que tiene una huella que nos permite reconstruir el cuerpo, cosa que ha hecho precisamente el profesor Miñarro. Y además tenemos
una cosa sorprendente, la sábana y el sudario coinciden en explicar las heridas de la cabeza, porque la sábana se colocó de atrás adelante, pero coge las manchas de la nuca y coge las manchas de la cara. Y el sudario se colocó en la otra posición, pero en esa otra posición también coge las manchas de la nuca y de la frente y de la cara. Por tanto, hay algunas cosas que se pueden compatibilizar, ¿no? Yo no puedo entrar ya en más detalles, pero sí que tengo que decir que, por ejemplo, si hacemos un acercamiento, una superposición de lo que es la parte de la nuca del sudario a la parte de la nuca de la síndone, veremos que hay una serie de coincidencias que son más que pura casualidad, ¿eh? Ahí se ve donde está el repliegue en la parte de esa especie de cola de caballo que hay detrás, es decir, que son la mancha que hemos dicho en alas de mariposa, que es el momento que se produce en el momento en que se cose. Ya digo, podría decir muchas más cosas, pero no quiero entrar en eso. Sencillamente decir que un estudio geométrico que ha hecho el profesor Miñarro, que es el director del Departamento de Escultura de la Universidad de Sevilla, que es un imaginero fantástico, pues, y que verdaderamente puede ser el imaginario más importante que hay ahora mismo vivo en España, pues haciendo un estudio geométrico ha hecho una reconstrucción de lo que serían los elementos anatómicos que se encuentran en una cabeza y ha visto que coinciden exactamente en la sábana y el sudario, pero además en todo el rostro y en aquí lo vamos a hacer con el rostro, pero todas las heridas de todo el desarrollo de la cabeza, de la sábana y del sudario coinciden exactamente igual. Es decir, si colocamos la sábana y colocamos el sudario y nos olvidamos de la imagen, pero nos fijamos en las manchas de sangre, pues resulta que hay muchísimas coincidencias, ¿no? Es decir, en la sábana y en el sudario que están puestas al mismo tamaño y, en fin, haciendo las correspondientes el estudio comparativo, pues podemos ver que hay una serie de elementos, que ya digo, tendría que explicarlos uno a uno, pero ya creo que sería demasiado, es decir, que se corresponden perfectamente. O sea, por ejemplo, en el sudario hay una especie de isla que no se mancha de sangre, que corresponde con un hinchazón del rostro de la sábana santa, es decir, con casi total exactitud, ¿no? Y la mancha en forma trapezoidal, que en unos casos está en positivo, otros en negativo, pero es como tiene que estar. La punta de la nariz torcida, el mentón inflamado, que se ven los dos, en fin. Y, bueno, pues el mechón manchado, etcétera. O sea, hay una correspondencia a un rostro que no es cualquier cosa, porque el rostro de la sábana santa está deformado de una forma especial. Tiene la nariz roto probablemente el cartílago nasal y la nariz está doblada, como en el sudario. Hay un corte justo en esa rotura que se corresponde en la sábana del sudario exactamente igual. Y a falta de que yo pudiera explicarlo mucho más, simplemente decirles que vamos a hacer una aproximación visual y con eso me voy a quedar. Y es que el profesor Miñarro lo que ha hecho es reconstruir en 3 dimensiones el rostro con las deformaciones de la sábana santa y ha hecho más o menos una reconstrucción de lo que sería el rostro de la síndone, que sería así. Pues si ahora añadimos las manchas de sangre del sudario, fíjense cómo coincide de una forma impactante. Y hay algunos detalles curiosísimos. Por ejemplo, la épsilon que se ve en la frente, en la sábana santa, está seca. Y esto es una cosa que sí que quiero decir, aunque sean 10 segundos. Hay una pregunta, la gente que se plantea, ¿por qué hay manchas que se ven en la sábana cuando la sábana se ha colocado después que no se ven en el sudario, cuando el sudario se ha colocado antes? Y los forenses nos dicen, cuando el cuerpo supuestamente de Jesús se baja de la cruz, está a 40 grados y se pone a exudar. No está frío, está caliente y exudando. Entonces, cuando se le coloca el sudario muerto, todavía no está en esa situación. Y por tanto manchan las manchas de sangre que no se han secado. Pero cuando se coloca en la sábana ya sin el sudario, las manchas de sangre seca se rehidratan por el sudor y entonces esas manchan en la sábana. Es decir, que parece una paradoja, pero es una prueba de autenticidad. No están todas las manchas de sangre, porque hay sangre coagulada cuando se coloca el sudario, que luego pasa a ser líquida de nuevo cuando está en la sábana. Entonces, eso parece increíble, pero es que es exactamente como tiene que ser. Hay una coincidencia absoluta. Fíjense la rotura del cartílago de la nariz que se ve en la sábana y en el sudario en el mismo sitio, exactamente igual. Lo único que queda decir es si este hombre del sudario y de la sábana es Jesús. Es decir, ¿es Jesús el hombre del sudario? Pues esto lo podemos saber hasta cierto punto. Y yo solamente me quedo ya con la última foto, que es hace unos cuantos años,
con el Papa Benedicto. Yo tuve la suerte de tener una audiencia privada con él cuando todavía no era Papa, le quedaban 3 meses para ser Benedicto XVI. Yo le pude explicar mi libro que habíamos hecho en aquel momento, y entonces le expliqué qué estábamos haciendo sobre el sudario y su frase fue: sigan ustedes investigando porque esto refuerza nuestra fe. Yo dije, qué suerte que me lo ha dicho el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Lo que no sabía es que me lo estaba diciendo el inminente futuro Papa. Y sé que mi libro lo leyó porque tengo un espía que trabajaba en el Vaticano que era Monseñor Cifrés, que es un valenciano que trabajaba con él, y me dijo que Benedicto XVI, entonces el cardenal Ratzinger, se había visto el libro, que es un libro muy fácil de leer porque son todo fotografías y 4 líneas de texto, y que le dijo: molto interesante questo, molto interesante. O sea, y me dice, te ha estado haciendo publicidad dentro de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pues bueno, mira qué bien. Lo que pasa es que, claro, esto luego se queda ahí, ¿no? En algunas personas que se enteran y poco más. Ustedes ahora ya se han enterado de algo, y yo espero que ahora ya entiendan un poquito mejor qué es el sudario, que no contradice la sábana, sino todo lo contrario. Así que aquí le ponemos el punto final, o si quieren, el punto y seguido, ¿no? Ya podemos hablar de otras cosas.